En el testimonio de hoy, un hombre que alguna vez fue rico comparte la profunda experiencia que vivió en 2018 y que lo llevó a renunciar a toda su fortuna y arrepentirse verdaderamente. Llega incluso a describir las otras almas ricas que vio en este inolvidable viaje. Ahora, estoy aquí para leerles su carta. Mi nombre es Jacob Whitaker. Tengo 73 años y soy ampliamente conocido como un destacado comerciante de joyas en Nueva York. Lo que estoy a punto de compartir ocurrió en 2018 y transformó mi vida de maneras que nunca podría haber anticipado. Este encuentro me obligó a enfrentar mi pasado y me llevó por un camino de arrepentimiento que alguna vez pensé inimaginable. Crecí en el bullicioso corazón de la ciudad de Nueva York, constantemente rodeado de lujo y la búsqueda inquebrantable de la riqueza. Desde muy temprana edad, me encantó el poder que tenía el dinero, la influencia que tenía y la admiración que inspiraba. Para mí, la riqueza era más que un estatus, era el propósito máximo de la vida. Mi padre, un hombre de negocios empedernido, me inculcó una dedicación feroz al éxito y la creencia de que la emoción, la compasión y la fe no tenían cabida en el mundo de los negocios. Se burlaba de la religión y consideraba que la creencia en Jesús era poco más que una táctica de manipulación. Para él, la fe era solo otra forma de controlar a la gente, y su escepticismo se convirtió en el mío. A medida que subía la escalera del éxito, me centré únicamente en acumular riqueza y expandir mi influencia. Cualquier noción de espiritualidad o conexión con Dios me parecía irrelevante e ingenua. Estaba convencido de que el sentido de la vida estaba ligado a las ganancias económicas, y puse la riqueza en un pedestal, adorando al éxito como mi único Dios. Sin embargo, en una noche, todo lo que creía saber se hizo añicos. Ocurrió durante un retiro solitario en mi casa aislada de Jackson Hole. El paisaje que me rodeaba estaba cubierto por la nieve de diciembre, un contraste silencioso con el ruido interior. Había buscado ese lugar tranquilo con la esperanza de encontrar paz, pero en cambio me encontré atormentada por años de cansancio, vacío y una sensación inquietante de que a mi vida le faltaba algo esencial. No sabía que ese era el comienzo de un viaje que me transformaría por completo. Busqué escapar de la gente, de las responsabilidades, del ruido incesante de mi vida. Solo ansiaba el silencio del invierno, con la esperanza de que la soledad finalmente calmara mi mente inquieta. Ese día, en mi 66 cumpleaños, estaba completamente aislada. Cuando mi familia y amigos intentaron sorprenderme con una gran celebración, no sentí nada, ni alegría, ni gratitud. Me escabullí, sin que nadie se diera cuenta, buscando refugio en la soledad. Mi mente era una tormenta de pensamientos sin resolver, así que vagué hacia la biblioteca, esperando que un libro me distrajera. Saqué uno del estante y, al darme vuelta, mi pie resbaló. En ese breve momento, todo cambió. El tiempo pareció ralentizarse mientras caía hacia atrás como si el mundo mismo se detuviera. Una abrumadora sensación de impotencia me inundó cuando mi cabeza golpeó el suelo, y en un instante, la oscuridad envolvió mi visión. El silencio cayó sobre todo y mi último aliento parecía llevar el peso de toda una vida de arrepentimientos. De repente, me sentí arrastrada hacia un vacío sin fin, un espacio sofocante donde el aire se sentía denso, casi como si la vida misma se me estuviera escapando de las manos. La oscuridad que me rodeaba no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No era solo oscuridad, era una negrura densa y absorbente que sofocaba todo sentido de propósito y existencia. No podía respirar y cada segundo sentía que me estaban despojando de cualquier esperanza o luz dentro de mí. Me sumergí más profundamente en un vórtice que destrozó toda ilusión de seguridad, cada logro que alguna vez me había definido. Nada en la tierra podría preparar a nadie para la desolación que sentí en ese abismo. Mientras descendía, me di cuenta de que no había fondo, ningún respiro en esta caída interminable. Quería gritar, pero la oscuridad misma parecía tragarse cualquier sonido que intentara emitir. Era como si la esencia misma de mi existencia se negara a reconocer mi presencia. Mi vida entera, cada gramo de poder, riqueza, cada logro, carecía de sentido ante ese vacío.
La oscuridad devoró todo lo que alguna vez había apreciado y me dejó con un vacío total. Entonces, sin previo aviso, una enorme trampilla debajo de mí se abrió de golpe. El tiempo pareció congelarse y un terror que lo abarcaba todo me agarró. Fui succionada hacia abajo, precipitada hacia un abismo infinito y sofocante. Los vientos que me golpeaban eran brutales, me atravesaban el pecho, me aplastaban los pulmones y me dejaban sin aliento. Estaba atrapada en un giro implacable, lanzada de un lado a otro como una hoja frágil en una tormenta que no conocía fin. Esta oscuridad desafía toda explicación, era más que una simple falta de luz, era un vacío que devoraba cada parte de mi existencia como si la realidad misma se hubiera disuelto. Sentí que no solo estaba mirando hacia la oscuridad, sino que me había convertido en parte de ella. Mi propia voz era impotente allí, traté de gritar, pero mis gritos fueron absorbidos, tragados por el vacío, dejándome en silencio. La desesperanza saturó cada rincón de este lugar, consumiéndome de adentro hacia afuera. De repente, me estrellé contra el suelo, enviando una onda expansiva a través de mi cuerpo que sacudió cada hueso. Debajo de mí, la tierra ardía, irradiando un calor que me abrasaba la carne hasta el centro. El dolor era insoportable, una quemadura cruda e inquebrantable que no ofrecía alivio, ningún refugio de la agonía. El aire en sí era opresivo, lleno de un hedor nauseabundo a azufre y ceniza quemada, un olor inquietante que parecía encarnar la desesperación misma. Cada respiración arrastraba el peso de esta atmósfera maldita hacia mis pulmones, lo que se sumaba al horror sofocante. Mientras observaba mi entorno, vi figuras imponentes materializarse de las sombras, espíritus nefilim, grotescos y retorcidos más allá de la comprensión humana. Estos seres, envueltos en oscuridad, irradiaban un aura que aterrorizaba y fascinaba al mismo tiempo. Sin embargo, fueron sus ojos los que me atraparon, ojos intensos, cargados de dolor, como si soportaran el tormento de eras interminables. Me miraban con una mezcla de juicio y dolor, y podía sentir el peso aplastante de su angustia sobre mi alma. Frente a mí, rugientes cascadas de lava fundida caían en cascada por acantilados irregulares, llenando el aire con el penetrante y acre olor a quemado. Cada gota de roca ardiente resonaba con los gritos atormentados de las almas que soportaban las agonías del infierno, y los ecos reverberaban dentro de mí, enviando escalofríos a lo más profundo de mi espíritu. Levanté la cabeza y sobre mí apareció un cielo al revés, que se extendía en un vacío infinito y sin estrellas, girando lentamente como para recordarme que no había fin para esta caída, ningún escape de este descenso a la desesperación. Delante, charcos de lodo oscuro mezclados con sangre, donde monstruosos cocodrilos acechaban, sus ojos ardían con un rojo siniestro que perforaba las sombras con un brillo demoníaco. Estas criaturas parecían antiguas, como si hubieran estado esperando durante eones para aprovecharse de los miedos y remordimientos de las almas perdidas. Cada parpadeo de esos ojos crueles y brillantes enviaba una nueva ola de terror que me atravesaba, helándome hasta la médula. Su presencia amplificaba el miedo de este reino retorcido, haciendo que cada paso se sintiera como un descenso más profundo hacia la desesperación. En este reino decadente del infierno, todo sentido de propósito o significado se sentía despojado. Yo era simplemente un alma perdida, tragada por la enormidad de este lugar sombrío y abandonado, inmersa en una infinidad de tormento y desesperanza. Más lejos, un río serpenteaba a través del corazón del infierno, rugiendo con una furia de sangre y llamas, su calor tan intenso que parecía incontenible, imparable. Las almas se agitaban en su interior, atrapadas en la corriente implacable, luchando y retorciéndose mientras cada ola las arrastraba más hacia abajo. La desesperación llenaba cada uno de sus movimientos, pero sus intentos de escapar eran en vano, estaban atrapados, agobiados por el peso de sus pecados, cada vez más pequeños, más intrascendentes dentro del incesante flujo del tormento. Mi respiración se volvió superficial y un peso opresivo presionó mi pecho. Ese río era un torrente hirviente de arrepentimiento y sufrimiento, una visión de castigo eterno que se grabó a fuego en mi mente, dejándome con un miedo profundo e inquebrantable. Los gritos angustiados de los condenados resonaron en el aire, cada uno mezclado con arrepentimiento,
cargando con el peso de los errores pasados y las oportunidades perdidas. Su tormento era un recordatorio crudo y visceral de cómo el arrepentimiento podía consumir un alma por completo. Mientras presenciaba su sufrimiento, un terror gélido se apoderó de mí, una realidad innegable se instaló, no había forma de salir de este lugar. Paso a paso, me adentré más en el paisaje sombrío, donde otra visión inquietante comenzó a materializarse ante mí. Ante mis ojos se extendía un salón colosal, interminable, imponente y desolado. A lo largo de ese vasto espacio había figuras sentadas en tronos en llamas, con sus coronas formadas por cenizas y hollín, símbolos desmoronados de un gran poder y honor en el pasado. Cada figura estaba rodeada por un halo solemne de llamas, un testimonio silencioso de la ruina de su gloria terrenal. De vez en cuando, las brasas brillantes se desprendían de sus coronas y flotaban hacia arriba antes de desaparecer en el olvido. Y entre estas figuras, una se destacaba por encima del resto, el propio Rockefeller. La corona de ceniza sobre su cabeza parecía una reliquia fantasmal del poder abrumador que había ejercido en vida, poder que una vez utilizó indebidamente para la búsqueda de riqueza y ambición desenfrenada. Sus ojos, aunque penetrantes, estaban vacíos, como si soportara la carga inquebrantable del dolor y el arrepentimiento eternos. Congelada en el lugar, me encontré mirándolo fijamente a los ojos. Era como si, a través de la oscuridad, pudiera vislumbrar las profundidades de su alma torturada. Detrás de esa mirada vacía se escondían los recuerdos inquietantes de decisiones pasadas y el peso de una conciencia culpable. Su presencia era una mezcla escalofriante de profunda pérdida y remordimiento interminable. Toda la riqueza, fama e influencia que alguna vez tuvo habían perdido su significado aquí. Mientras observaba los rostros sombríos que se arremolinaban en el humo, desapareciendo y luego reapareciendo entre las llamas ascendentes, me impactaron las trágicas historias incrustadas en cada corona y trono. Las coronas, ahora meros restos de ceniza y hollín, eran símbolos del orgullo y la codicia que habían consumido a estas almas en vida, cegándolas a cualquier propósito más allá de sus deseos. Cada rostro contaba una historia de vidas gobernadas por la ambición y el beneficio egoísta, un recordatorio de que, al final, la gloria que buscaban los había llevado solo a la ruina. En ese momento, una abrumadora sensación de juicio surgió dentro de mí. Había entrado en un reino donde todo significado se había disuelto, donde la justicia ya no era un mero concepto sino un lenguaje cruel hablado solo a través del dolor. El aire que me rodeaba parecía latir con una energía extraña, y el humo que se arremolinaba en el abismo empezó a moverse como si tuviera voluntad propia. Se espesaba y se hacía más espeso formando patrones espeluznantes, y desde dentro de esta niebla, empezaron a formarse rostros fantasmales. Al principio parecían borrosos, apenas reconocibles, pero había algo familiar en ellos. A medida que los rostros se agudizaban y se volvían más claros, mi corazón se hundió de terror. Pronto me di cuenta de quiénes eran. Eran los rostros de aquellos a quienes había manipulado, usado y descartado a lo largo de mi vida. Cada uno representaba a una persona a la que había hecho daño, alguien que había sufrido por las decisiones que había tomado, decisiones impulsadas por la codicia, la ambición y el interés propio. Los rostros, una vez translúcidos y borrosos, adquirieron una sorprendente calidad de vida. Podía ver las líneas finas alrededor de sus ojos, los surcos profundos en sus cejas, la palidez de su piel. Pero fueron sus ojos lo que más me impactó. Esos ojos estaban llenos de una expresión que parecía perforar lo más profundo de mi ser, un recordatorio silencioso y tácito del daño que les había causado. A medida que sus rostros se acercaban, sentí una ola de culpa y vergüenza que me invadía. Sus ojos estaban fijos en mí, cada mirada acusadora, exigiendo silenciosamente el reconocimiento del sufrimiento que les había causado. Era como si sus propias almas hubieran venido a enfrentarme, a recordarme mis pecados, y con cada rostro que se materializaba de entre el humo, mis defensas se desmoronaban. El peso de sus miradas atravesaba todos los escudos que había construido para protegerme. Me sentí expuesta, vulnerable, como si los recovecos más profundos de mi conciencia quedaran al descubierto ante ellos. El humo a mi alrededor se espesó,
volviéndose sofocante, como si buscara ahogarme con la realidad de mi pasado. El aire se volvió pesado con olas de miedo, arrepentimiento e impotencia que parecían inundarme, dejándome ahogada en su intensidad. Mi propio grito silencioso de culpa resonó en la oscuridad, mezclándose con el dolor que reverberaba en mi interior. Era como si mi alma misma estuviera siendo aplastada bajo el peso insoportable de todo lo que había hecho. Y entonces, en el silencio aplastante, algo dentro de mí se rompió. El velo que había mantenido sobre mi corazón, la fortaleza de creencias que había construido a mi alrededor, se hizo añicos. Me di cuenta, en ese instante, de que todo en lo que había depositado mi confianza, dinero, poder, fama, éxito, había sido una mentira. La seguridad que una vez había encontrado en estas cosas se había desvanecido, dejándome vacía y expuesta. El infierno mismo estaba revelando el colapso de estos falsos ídolos, mostrándome el vacío que había ignorado durante tanto tiempo. Ya no era la figura poderosa e intocable que alguna vez creí ser. Ahora, era vulnerable, enfrentándome a los mismos miedos que siempre habían acechado en lo profundo de mí, atrapada en una realidad donde el peso de mis acciones ya no podía negarse. En ese mismo momento, un rayo de luz atravesó la oscuridad sofocante del infierno, tan brillante y pura que parecía desterrar incluso la presencia aterradora de los espíritus Nepilim. La luz no solo era brillante, era poderoso, pero a la vez pacífico, un resplandor divino que me envolvió con una calidez que nunca había conocido. Derritió los muros endurecidos que había pasado toda una vida construyendo alrededor de mi corazón. Todos los miedos que alguna vez me habían dominado parecieron disiparse, reemplazados por una abrumadora sensación de amor que parecía a la vez olvidada y profundamente familiar. Desde dentro de esta luz sagrada, una voz resonó. No era dura ni conllevaba juicio alguno. En cambio, estaba llena de compasión, una paciencia reconfortante e infinita que llegó a lo más profundo de mi alma. La voz me llamó por mi nombre, Jacob, dijo. Siempre he estado aquí esperándote. Las simples palabras me impactaron con una intensidad que apenas puedo describir. Fue como si el peso de toda mi vida, las enseñanzas de mi padre, mi incansable búsqueda de riqueza y los fríos muros que había construido alrededor de mi alma, se derrumbara en un instante. Esa voz atravesó la oscuridad de mis creencias, deshaciendo todo a lo que alguna vez me aferré. Los recuerdos volvieron a mi mente, mi infancia, las duras lecciones de mi padre, mi obsesión ciega por el éxito y el estatus. Por primera vez, me di cuenta de que había pasado mi vida buscando todo excepto la verdadera fuente de mi alma. En el corazón mismo del infierno, rodeada de tormento y desesperación, había encontrado algo que nunca había entendido, el amor divino. Era como si me hubieran llevado por mal camino desde el principio. Desde el momento de mi nacimiento, me habían alejado del amor, la verdad y la gracia. Pero aquí, en ese momento de revelación, comprendí que la luz, esa presencia sobrenatural y radiante, siempre había estado esperándome, ofreciéndome pacientemente un camino de regreso a la salvación. La oscuridad que una vez me había rodeado comenzó a derretirse, su control se aflojó a medida que la luz llenaba cada rincón de mi ser. En su abrazo, una esperanza que había estado latente durante mucho tiempo se agitó en lo profundo de mi corazón. Comprendí, en ese instante, que no importaba cuán profundos hubieran sido mis pecados, no importaba cuán bajo hubiera caído, todavía había una oportunidad de redención. Por primera vez en mi vida, comprendí que las mentiras que había creído, sobre el éxito, la riqueza y el poder, no eran más que sombras vacías. Y ahora, en presencia de esta luz pura, vi un camino que me alejaba de esa oscuridad. La posibilidad del perdón, del cambio, de la salvación, estaba a mi alcance. La luz, suave y tranquilamente, comenzó a empujarme hacia arriba, alejándome de las horribles profundidades del infierno. Con cada momento que pasaba, la oscuridad se aflojaba más, como si me estuvieran elevando a un lugar de paz y gracia eterna. La esperanza que había estado latente durante tanto tiempo dentro de mí ahora se despertó, y supe que todo lo que alguna vez había creído podía dejar atrás a cambio de una nueva vida, una vida basada en el amor, la verdad y la redención. De repente,
Abrí los ojos de golpe y me quedé sin aliento, como si hubiera estado sumergida en el agua durante demasiado tiempo. Mi cuerpo estaba empapado en sudor frío y mi corazón se aceleraba, latiendo tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Me quedé allí tumbada en el frío suelo de madera de la biblioteca, con la cabeza palpitando con un dolor agudo e inconfundible. El dolor sordo en el lugar donde me había golpeado la cabeza fue la primera confirmación de que lo que acababa de experimentar no era una pesadilla. Estaba viva. Pero mientras yacía allí, temblando incontrolablemente, las vívidas imágenes del infierno, las escenas horribles, la oscuridad sofocante, los rostros acusadores, se aferraron a mi mente, dejándome desorientada y perdida. Todavía podía sentir el terror de ese lugar, el peso de mis remordimientos presionándome. Con gran esfuerzo, traté de sentarme, usando mis manos para apoyarme. Mi visión seguía borrosa, pero mientras me estabilizaba, algo me llamó la atención. En el inquietante silencio de la biblioteca, me di cuenta de que uno de los estantes se había caído y que los libros estaban esparcidos al azar por el suelo. Entre ellos, había un libro abierto, como si lo hubieran colocado allí específicamente para que yo lo viera, una Biblia. Mi corazón dio un vuelco mientras lo miraba. A lo largo de mi vida, había despreciado la fe y la había descartado como nada más que una mentira, una herramienta utilizada por mi padre para manipular y ridiculizar a los demás. La religión siempre me había parecido débil e inútil. Pero ahora, en medio de este momento doloroso y surrealista, la Biblia que tenía ante mí parecía llamarme, un símbolo innegable de esperanza y salvación, que se ofrecía como un marcado contraste con el materialismo y la incredulidad que habían gobernado mi existencia. Con manos temblorosas, tomé la Biblia y comencé a pasar las páginas. Mi corazón latía con fuerza con cada vuelta, todavía resonando con el miedo y la angustia de lo que acababa de experimentar. Y entonces, como si me guiara algo más grande que yo, me topé con un pasaje que en ese momento me pareció un milagro. Las palabras de la página parecían hablar directamente de todo lo que había presenciado en el infierno, todo lo que había hecho mal en mi vida y la profunda sensación de vacío que había cargado durante tanto tiempo. Mis ojos se posaron en Mateo 4:26, ¿de qué le servirá a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará a alguien a cambio de su alma? En ese instante, la verdad de esas palabras me golpeó como un rayo. Toda mi vida había perseguido la riqueza, el poder y el éxito, creyendo que eran los premios máximos, las únicas cosas por las que valía la pena vivir. Pero ahora, a la luz de esta revelación, se volvió dolorosamente claro, nada en este mundo, ninguna cantidad de riquezas o estatus, podría jamás reemplazar el valor de un alma. Mi búsqueda de ganancias materiales me había llevado al borde de la desesperación y la destrucción, y sin embargo, aquí, en las páginas de este libro sagrado, encontré la respuesta que había estado buscando todo el tiempo. No eran la riqueza ni la fama lo que me salvaría, sino la rendición de mi corazón, la aceptación de la verdad y la redención. Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara, cortando las capas de autoengaño que había construido a lo largo de los años. Fue como si se hubiera levantado un velo y me vi obligada a enfrentar todo lo que había perdido en mi incansable búsqueda de ambición y poder. Pero cuando el peso de Mateo 4:26 se hizo sentir, mi mirada se dirigió a otro versículo que resonó aún más profundamente en mí, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Este versículo se sentía como un espejo que reflejaba la horrible realidad del sufrimiento que había presenciado en el infierno. La muerte y la destrucción que venían del pecado eran innegables, pero en el siguiente aliento, se me ofreció algo más, el regalo de la vida eterna, dada libremente. La luz de la esperanza atravesó los rincones más oscuros de mi alma. En ese momento supe que no estaba más allá de la redención y que la salvación todavía estaba a mi alcance. Había una manera de salir de la oscuridad. Recordé el momento en que la luz me había encontrado en el corazón del infierno, el momento en que todo dentro de mí se rompió. Me di cuenta, con una claridad profunda, de que todo lo que había experimentado no había sido una pesadilla al azar o un truco cruel del destino. Era un mensaje divino, una llamada de atención.
A pesar de todos los años que había pasado negándolo, a pesar de los muros que había construido alrededor de mi corazón, Dios todavía estaba tendiéndome la mano, ofreciéndome amor y gracia. Ese día, esa Biblia, esos versículos, fueron señales divinas que reformaron mi alma y me sacaron de las garras de la oscuridad. Sostuve la Biblia cerca de mi pecho, sintiendo el peso de su verdad asentarse en lo más profundo de mi ser. Y, tal vez por primera vez en mi vida, oré, no como un ritual, no como una obligación, sino con arrepentimiento genuino. Mis lágrimas fluyeron libremente mientras abría mi corazón, pidiendo perdón por todo el daño que había causado, por las personas que había usado y lastimado, por el vacío que había dejado a mi paso. El horror del infierno y la paz de la luz se alzaban como monumentos gemelos en mi mente. Estaban inextricablemente unidos, y me recordaban lo que podía pasar si perseguía las cosas equivocadas, pero también la gracia que me esperaba si me desviaba de ese camino. Todo había cambiado. Y ahora, yo había cambiado. En ese momento de quebrantamiento y arrepentimiento, supe que el camino que me esperaba sería de sanación, restauración y redención. Pero por primera vez en mi vida, me sentí lista para aceptarlo.